Gracias. Gracias, señora presidenta. Señor consejero, yo en esta intervención lo he notado algo alejado de las cifras que se estaban dando y de la realidad que encierra la encuesta de condiciones de vida, un poco alejado en el sentido de, bueno, pues hay que seguir prestando lo que se corresponde, hay que seguir haciendo lo que se viene haciendo, pero las desigualdades territoriales corresponden a una responsabilidad que está fuera de Andalucía, que es del Gobierno de España, y nos quedamos al margen de lo que ocurre, cuando realmente lo que se está viendo en esta encuesta es que es necesario dar un giro a las políticas económicas y sociales en todos los niveles de las administraciones. En la Administración autonómica también es necesario romper la tendencia con la que nos encontramos en estos momentos y que muestra la encuesta de condiciones de vida, que no es ni más ni menos que una encuesta que refleja el impacto que están teniendo las políticas sociales y económicas sobre los hogares y las personas andaluzas. Y hay algo que se refleja a través de esta encuesta, y es que el crecimiento económico no garantiza ni la reducción de la pobreza ni la reducción de las desigualdades, algo que ya hemos discutido, debatido en esta comisión. No lo realiza por sí solo, y el hecho es que en Andalucía un 35,7% de la población se encuentra en condiciones de pobreza, es decir, sus ingresos no superan el ingreso mediano. Desde 2009 hasta 2015 el número de andaluces y andaluzas en esas condiciones ha aumentado en 600.000, y en condiciones de pobreza extrema somos la segunda comunidad autónoma con los datos más altos después de Canarias. 1 millón de personas en Andalucía sobrevive con ingresos inferiores a 332 euros mensuales. Esta tasa también se ha disparado en los últimos años. Sabemos que las políticas de recorte han sido criminales para mucha gente porque han perjudicado servicios públicos fundamentales que son verdaderos colchones antipobreza multidimensional. No tanto de suficiencia de ingresos, pero sí impiden que la gente caiga en situaciones de carencia material severa. El Estatuto de Andalucía, con los avances que proyecta en materia de derechos sociales, se ha quedado prácticamente desnaturalizado con las políticas de recortes sociales y la privatización de servicios públicos. Hemos visto que ha habido recortes para muchos y derroche para unos pocos. O sea que la política de recortes ha sido selectiva con la mayoría, pero ha habido derroche. Y delante de nuestras narices hemos visto población desahuciada frente a banca rescatada. Ley de estabilidad presupuestaria, ley Montoro, ley Mordaza, que también es un recorte simbólico, una reforma del artículo 135 de la Constitución que lo hace el Partido Popular y lo hace el Partido Socialista, 2 reformas laborales respecto a la igualdad. Ni siquiera las políticas sociales y económicas y la extensión del estado de bienestar han logrado reducir la desigualdad en Andalucía. En el siglo XXI la pobreza sigue siendo una lacra de la sociedad andaluza. 35,7%, 1 de cada 3 personas. Y la pobreza perjudica la salud. En el primer informe sobre desigualdades y salud en Andalucía, que no se ha vuelto a hacer, se exponía que había desigualdades respecto a la esperanza de vida, respecto a la longevidad, que se extendía a la calidad de vida con la que viven los andaluces y las andaluzas. Esos indicadores de calidad de vida afirmaban que en Andalucía se vive en peor estado de salud que en la media del Estado español. Preocupante la tasa de prevalencia de discapacidad en la población andaluza a partir de 65 años, particularmente en las mujeres, que tienen mayor longevidad a todas las edades, pero tienen peor calidad de vida que los hombres, tanto en Andalucía como en el resto de España. Respecto a la carencia material severa, que es otro de los aspectos que se recoge en esta encuesta y que refleja la exclusión del disfrute de elementos cotidianos que condicionan nuestra vida, como puede ser un ordenador, un automóvil, hacer frente a gastos imprevistos. A mí me gustaría centrarme en 2 elementos. El primero de ellos, hay un 55% de la población andaluza que no puede irse de vacaciones fuera de casa al menos una semana al año. Más de la mitad de la población no puede disfrutar de lo que supone disfrutar de vacaciones fuera de casa en una de las comunidades más turísticas de España. Eso es una auténtica paradoja. Población que no tiene capacidad para afrontar gastos imprevistos. En España el 39%, en Andalucía el 55%, más de la mitad de la población. ¿Qué significa no poder afrontar gastos imprevistos? Por ejemplo, ir al dentista. Eso puede suponer un desajuste en un mes que, bueno, pues que tengan, por ejemplo, que fiar y en la tienda de abajo de casa.
O un entierro. Un entierro puede significar una ruina. Hasta morirse está por encima de las posibilidades de más de la mitad de la población de Andalucía. Y eso repercute negativamente en la salud y, de nuevo, en la esperanza de vida. En la población infantil está demostrado que condiciones de carencia material perjudican el rendimiento de la población infantil, que pierden oportunidades en una sociedad supuestamente de igualdad de oportunidades. No se garantizan sus derechos. Además, estas cifras hacen que los individuos se vean afectados de manera desigual por motivos de género, cruzados con otras desigualdades, con otras diferencias de clase, de edad, de etnia, de territorio en el que habitan. Y eso es un signo también de acceso diferenciado a recursos, a poder y a una participación desigual en distintas esferas y espacios económicos y políticos. Claro, las políticas de igualdad son claves, pero también son claves las políticas económicas. El discurso económico dominante de crecimiento económico ignora esa dimensión fundamental del proceso de crecimiento económico. Ignoran nuestro Estatuto de Autonomía, el artículo 23.2. Giro radical, aplicación del artículo 23.2. Ahora mismo hay un ciudadano andaluz que se encuentra en huelga de hambre por la petición de la renta básica, artículo 23.2. Todos tienen derecho a una renta básica que garantice unas condiciones de vida dignas y a recibirla de los poderes públicos con arreglo a lo dispuesto en la ley, una ley que no existe. La tasa de desempleo y la precariedad laboral también afectan a la pobreza y a la desigualdad, con dos reformas laborales, con una tasa de paro que está en torno al 30%. Pero es que el 58% de los hogares en exclusión están en barrios marginales, en barrios marginados, es decir, en Andalucía hay sitios donde encontramos que se vive cada vez peor, que las políticas económicas se han adaptado a quien tiene el poder, a quien necesita pocos recursos públicos, pocos servicios públicos, porque temen que un gobierno fuerte redistribuya los ingresos, utilice su influencia política para reducir impuestos y recortar gasto público. Que es, si no, ese recorte en el impuesto de sucesiones y donaciones, y a quién beneficia más, a la herencia más alta. ¿Qué sanidad pública necesita un presidente como Trump, que se ha puesto $1 al año de salario público? Ninguna. Es decir, la tendencia es tremenda. Son necesarios, frente a eso, es necesario un giro radical en las políticas económicas y sociales, en una sociedad donde sufrimos además mayor desprotección, vulnerabilidad social, y el empleo no va a dar solución, hoy en día cada vez más precarizado, con un desempleo estructural tan alto como el que hay en Andalucía, a la existencia material de toda la población. Otro de los indicadores en relación con el empleo, la baja intensidad de empleo por hogar. Pues ahí la crisis ha incidido especialmente en ese indicador. La precariedad laboral afecta también a la salud. Hay un número alto de andaluces y andaluzas con salud deficiente que se encuentran en una situación de desempleo. Lizárraga, tiene que ir acabando, por favor. Voy a ir terminando. Otro tema más, la pobreza está feminizada también. Estamos encontrando con que afecta en mayor medida a las mujeres. Por eso le pediríamos un compromiso claro de política económica en Andalucía que sigan una lógica, la lógica del interés general y no la lógica del interés de una minoría, y que existiera ese compromiso claro desde Andalucía. Gracias. Gracias. Tiene la palabra el portavoz del Partido Popular, señor Jaime Reynó. Tiene usted la palabra.